Vamos a ver este primer informe que se llama Balotaje 2015. Balotaje es una palabra francesa, como malevage. Acá decimos malevage. Y vamos a ver qué está pasando entre los grandes grupos económicos que se enfrentan a los intereses de usted y míos también, los intereses de la gente. Vamos a ver. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. La pregunta clave. ¿Por qué estos grupos apoyan a Macri? Lo que dijo Mauricio Macri en el foro de IDEA, ¿no? Del foro de los grandes empresarios de la Argentina. Vos no tenés que ir a acordar con un sector, tenés que representar los intereses de una mayoría. El año que viene el que organice el comité de IDEA es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. En el diario Clarín de hoy, Vidal ya planifica su gabinete. Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto, será ministro de Asuntos Agrarios. Todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. No van a tener que sufrir. El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares y que lo tienen que bajar. Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial. Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, contra $12 en México y $9 en Brasil. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más, en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Falta agregar que hay que pagarlo poco. El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares y que lo tienen que bajar. Y eso se puede bajar por diversas vías, pero fundamentalmente la llave maestra que la aprendieron en los 90 con Cavallo es con la desocupación. Poder generar una masa importante de trabajadores desocupados genera una situación de presión tremenda donde el trabajador tiene que guardarse sus reivindicaciones porque está contra la pared. Si te tienen que bajar el sueldo, ¿vos estarías de acuerdo con tal de mantener ese trabajo? Creo que sí, si no me quedo en la calle. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. Esto los neoliberales lo aprendieron perfectamente en los 90 y entiendo que va a ser la estrategia elegida de vuelta para bajar el salario real en la Argentina. Deberíamos ayudarlo al kirchnerismo a empezar a revertir esta locura por el despilfarro que les agarró en los últimos 2 o 3 años. Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Que hay que eliminar el derroche en el gasto público. El verdadero remedio, que ni empezó, es un ajuste. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. No representan los intereses de aquellos que los votan, sino los intereses de los grandes grupos que son los intereses de quienes van a defender. Tenemos que terminar con la hipocresía de los dirigentes, con la hipocresía de los dirigentes políticos, empresarios y de todos los sectores, que esto es central y fundamental. Todo el mundo habla de bajar el gasto en la política, o todo el mundo, lo escuchamos de los propios dirigentes empresarios muchas veces, tratando de desvalorizar la política espectacularmente cuando encontramos que hay empresas que están haciendo voluntariamente anticipos de las ganancias para un fondo fiduciario como Repsol por $150 millones, de beneficios realmente indebidos, por un sistema impositivo absolutamente incorrecto, que los hace aparecer como gente de buena voluntad a los que están logrando ganancias inmensas en la Argentina. Por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Mauricio Macri habló nuevamente de la unificación del tipo de cambio. ¿Usted cómo lo ve eso y qué harían ustedes? Bueno, él se la pasa en el marco de la campaña largando permanentemente iniciativas que son
de una demagogia y poca sustentabilidad desde el punto de vista social y económico. Usted lo sabe muy bien. A ver, explíqueme cómo hace para sacar los impuestos. Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Absolutamente, Gato, absolutamente. Sacar las retenciones. El campo, cero retención, cero límite a la exportación. Levantar el cepo. El cepo desaparece el 11 de diciembre. Sostener la inversión social y los subsidios. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Subsidios siempre hubo y va a haber. Sostener la inversión social y los subsidios. A ver, explíquemelo, Bonelli. Y bueno, o pregúnteselo no a soy él. candidato, yo. O pregúnteselo a él. Pero pregúnteselo, porque no puede ser. Hay que repreguntar a veces algunas cuestiones. Por más que uno esté en campaña, la gente es muy inteligente, sabe que uno tiene que bregar por un equilibrio integral. Lo mío es la gradualidad, responsablemente ir viendo sector por sector. Mis prioridades son los humildes, los trabajadores, la clase media. Y evidentemente la prioridad de él han sido la concentración en unos pocos del poder económico. Ahora es otra elección, es un mano a mano, es una gran final. Es Scioli contra Macri, con dos proyectos distintos, con dos visiones del país distintas. Uno es el poder concentrado versus los intereses del pueblo, uno de inclusión, el otro de exclusión, uno que defiende el desarrollo nacional versus la apertura indiscriminada del mercado, la industria y trabajo argentino con la apertura de importaciones. Alberto Sellaro, de la industria del calzado, ¿cómo están viviendo esta instancia política del país? Realmente nuestro sector con muchísima preocupación. Su miedo es que asuma Macri y aplique una política neoliberal. Bueno, esa es la realidad. Yo no lo voy a votar, yo me pongo del lugar que estoy, ¿no? Porque la verdad que estamos teniendo unos años de muchísimo trabajo con política, con un concepto de modelo productivo y la reminiscencia de tener que pensar que podría, ojalá que no ocurra, volver a lo que fue la década del 90 sería volver a cerrar la fábrica como en esa oportunidad. La industria del calzado, la mejor de Latinoamérica, envidiada en el mundo entero. Sin embargo, está al borde de la desaparición porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir. No tenemos trabajo, nos quedamos todos sin trabajo. Es el caso de un país que se está aniquilando, se está quedando sin industria. Estamos privilegiando lo importado. Estamos privilegiando que nuestra gente se muera de hambre. El sector en el año 2001 producía 36 millones de pares y hoy produce 125 millones de pares con 80.000 empleados. El modelo de Daniel Scioli, le doy nombre y apellido, hemos colaborado porque trabajó con todos los sectores productivos a nivel nacional. Hubo mucha inversión en estos años en tecnología y maquinaria. Uno es lo que más tienen versus lo que menos tienen. Estas políticas que yo vengo participando con la más alta responsabilidad son de cambios permanentes. ¿Cuál es el cambio concreto? Bueno, ahora la devolución del IVA al jubilado, porque tenemos 3,5 millones de jubilados que hemos incluido. La necesidad del ajuste, de gastar solo lo que se recauda, pero ¿era necesario recortarle a los jubilados? Los jubilados que van a tener una disminución de sus saberes, este era el camino que permitía el mantenimiento fuerte de la estabilidad. ¿Es una Navidad de pan y agua? Me parece que sí, porque está en la circunstancia, es porque ya no nos alcanza la jubilación o el dinero, lo mismo, entonces tenemos que usar pan y agua. Hace 5 meses que nos paga PAMI y la gente no puede aguantar más. Ya estamos cansados. Pobres jubilados, cuando no es la farmacia, cuando no es acá el sanatorio, siempre tenemos perjudicados los pobres jubilados. Esta es la cara del ajuste, la cara visible del ajuste, la verdadera cara del ajuste, de eso se trata. La discusión en toda la sociedad es qué tipo de cambio queremos, ¿no? Porque la palabra cambio puede ser muy entusiasmante o la palabra alianza, que ya hemos visto las consecuencias devastadoras que ha tenido en su momento para el país, ¿no? ¿Queremos un cambio que incluya a los trabajadores, a los más pobres, a la clase media, o queremos un cambio que solo beneficie a unos pocos? Uno es Estado versus mercado. Esto quedó claramente polarizado entre dos visiones del país. Hace unos días, el por entonces candidato presidencial Adolfo Rodríguez Sá contaba cómo las corporaciones mediáticas condicionaban a los gobernantes. 7 días
hice lo que pude. Y en el camino querían que se firmara el decreto de la especificación asimétrica. Grupos económicos dominantes que aún dominan la Argentina, encabezados por Clarín. Encabezados por Clarín. Si es lo que me quiere preguntar, encabezados por Clarín. Clarín tenía 3.700 millones de dólares de deuda. Especificado pasó a deber 3.700 millones de pesos. El dólar se devaluó en 3 pesos aproximadamente, disminuyó la deuda a 1/3. Los 2/3 restantes los pagamos todos los argentinos. Estos debates están ausentes en los medios que representan a los grandes grupos económicos, ya que si le contaran a la gente que el modelo de país que planean significara menos y peores condiciones de empleo, muy pocos votarían a Macri. Pero son las preguntas claves que debemos hacernos los votantes. Paritarias o flexibilización laboral, más inclusión o volver al ajuste, movilidad jubilatoria versus votar a quien recortó el 13%. Cambiemos. Los argentinos quieren un cambio. Y el cambio lo representa este espacio. La palabra cambio puede parecer muy linda, entusiasmante, pero a la hora de la verdad yo sé qué tipo de cambio quiero. El cambio que a partir de ese me lleva a la soberanía energética. No quiero un cambio para atrás. Y fundamentalmente de cara al futuro. No es un momento para andar haciendo experimentos alrededor de frases grandilocuentes. Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. La pregunta clave: ¿por qué estos grupos apoyan a Macri? Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Bueno, te traslado la pregunta del informe. ¿Por qué estas corporaciones económicas apoyan a Macri? Y porque buscan estados que les faciliten lo que ellos te vienen a proponer. La verdad es que desde un municipio también lo vivís. Cuando nosotros hicimos la inmobiliaria municipal, nos metieron un amparo. Pensábamos que eran los martilleros, no eran los martilleros. Eran 2 o 3 que tenían muchos comercios, muchos locales en el centro que los habían comprado y son los dueños de todos los locales del centro. Claramente se enojaron porque pensaron que la inmobiliaria municipal atentaba contra ellos y la inmobiliaria lo que venía era a ver qué onda el mercado. ¿Por qué me decís que cuesta eso el alquiler? ¿Por qué le cobras una llave? ¿Por qué le hace firmar pagarés a la gente poniéndole inflación todos los años en la cuota del alquiler? Entonces, si yo vendo pizza el año que viene, tengo que pagar más alquiler, claramente voy a tener que aumentar la pizza. Entonces, prefieren que los gobierne otro. Ahora, a mí también en Berazategui me dicen que conmigo no pueden hablar. No se puede hablar. Mentira, hablamos un montón de tiempo antes de hacer la inmobiliaria pidiéndoles por favor por qué le cobraban $50.000 de llave la renovación del contrato de un comerciante que se quedaba sin laburo. Entonces, después de hablar 2 años y que no hayan hecho nada y que me hayan dicho que eso lo regulaba el mercado, la oferta y la demanda y que Berazategui crecía, por lo tanto los alquileres costaban igual que en Palermo, por eso me justificaban que entonces yo tenía que ver la injusticia, ver cómo una familia se quedaba en la calle y no hacer nada porque no le compete al intendente, supuestamente, que nada más va a buscar la basura, bachea y hace... y te da el agua, ¿cómo te vas a meter en el mercado inmobiliario? Y aparecen las presiones, solamente que no hay un grupo, no son dueños del pasquín más importante de la ciudad. Porque si fuesen dueños de los pasquines más importantes de la ciudad, empiezan a ensuciarme para convertirme yo en un interlocutor inválido para esos comerciantes. Entonces están estos grupos económicos y les conviene Macri, que les está diciendo que les va a facilitar y que no es que va a decir, bueno, vamos a charlar cómo lo hacemos. No, les está diciendo, el mercado, el dólar va a hacer lo que diga el mercado. Entonces, cuando él dice, no asusten a la gente, porque nosotros le decimos a la gente, loco, yo sí tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? 12 parques industriales hay en Berazategui. El otro día lo hablaba con el importador, un fabricante de guitarras, que me decía, a mí me abren la importación de guitarras, Patricio, estos 50 tipos se quedan sin laburo. Claro. Y Macri dijo que lo iba a hacer. Entonces, ¿en qué Macri creo?
¿En el del bigote o en el que se cortó el bigote? No sé en qué Macri creer. Y la verdad es que él diga que hay cosas que cambiar, pero seguro la presidenta, de hecho, cambió su gabinete, cambió medidas, movió, vas viendo, tomás. Lo que pasa es que la presidenta tomó decisiones que fueron tan fuertes, que los medios se oponían tanto, que nos hacía dudar a todos si no era una terca. Y la verdad es que lo terco de nuestra presidenta convenció a Macri de que no había que pagarle a los fondos buitres, porque me hicieron dudar. Yo miraba la tele, las tapas, hablábamos entre nosotros, no entiendo de economía, de ese tipo de economía, como para saber si había o no que pagar. Y en un momento todos dicen, no, hay. Y Mauricio Macri dijo que había que pagar. Y luego nos dimos cuenta que tenía razón la presidenta. Y nos dimos cuenta con YPF que se lo criticaron. Y nos dimos cuenta con la asignación universal por hijo. Y nos dimos cuenta con el Argentina Trabaja. Y nos dimos cuenta con el Fines, que lo bastardearon. Y nos dimos cuenta con tantas cosas que nos convencieron estos tercos, que saben para qué lado van. Entonces, no podés cambiar el qué. Si querés cambiamos el cómo, lo vamos discutiendo, que de hecho eso es lo que discuto con mi viejo todos los días, el cómo. Porque vamos para el mismo lado, pero de maneras un poco diferentes. Es natural, tengo 35 años menos que él. Ahora, este cambio que dice Macri, que es no cobrarle los impuestos, y entonces, ¿con qué lo vas a hacer? Y hay que preguntarles, necesito saber, le tengo que decir al pueblo de Berazategui, explicarles qué es lo que va a ocurrir con su laburo. Nosotros duplicamos los comercios con el consumo interno, Daniel Scioli lo tiene muy claro, los parques los desarrollamos con él. Él va a garantizar el laburo de la gente. Entonces no es que estoy diciendo algo porque sí, estoy hablando de que en el lugar donde hoy hay un parque industrial había un club del trueque y no es chamullo, fue hace muy poco. Entonces estoy cagado realmente de que este tipo haga lo que dijo que iba a hacer. Haga lo que dijo que iba a hacer. Y ahí nosotros entonces tenemos que interpretar que hay un sector de la sociedad que consume, que está en el medio, y ahí aparece esa grieta que le hacen creer y hacen pelear a la clase media. Ellos vienen por todo. ¿Sabes qué van a hacer? Van a llegar a los trenes como si fuesen gigantes, los van a dar vuelta y los van a vaciar otra vez de gente y de plata. A las empresas del Estado van a volver a sacar el último mango de los pobres. Y de a poquito se van corriendo. Cuando no le queda un mango a los pobres, llegan a la clase media. Y ahí salen las cacerolas nuevamente, cuando tocaron los ahorros, porque cuando salieron las cacerolas en 2001 eran los que por suerte algo tenían ahorrado. Los demás no tenían nada y cortaban las calles pidiendo comida. Y yo lo viví, a mí no me lo contaron. Entonces tengo miedo que Macri haga lo que dijo que iba a hacer. Y por eso le pido al pueblo de Berazategui y al pueblo de la Argentina que piense y que sepa que Daniel Scioli es quien representa las políticas de Cristina Fernández de Kirchner, porque esto de Néstor Kirchner, mi Perón, el que me mostró los trenes que Perón le mostró a mi viejo, el que me mostró el satélite que Perón le mostró a mi viejo, un avión. Pero esa Argentina de lo que nos la creímos, no la queremos detener. Y hay muchos pibes y jóvenes como yo que no vamos a permitir que suceda eso. En nombre de Néstor y de Cristina Kirchner, apoyando a Daniel Scioli y a Carlos Salini como presidente de la Nación. Sandra. Qué vehemencia. Yo voy a hablar en un tono más bajo. Perdón. Me llamó la atención el primer nombre que se conoce del futuro gabinete de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y el ministro de Asuntos Agrarios elegido es un exgerente de Monsanto. Entonces uno vuelve a escuchar las palabras en la apertura de Andrea Prodan, del hermano de Luca. Es una receta vencida. Esto ya sucede en Estados Unidos, ¿no? Que los ministros son exgerentes de corporaciones. Claro. Eso es el gobierno de las corporaciones. Cuando se accede a la política a través de un currículum y de lobbies que los hacen directamente, no hace falta el lobby porque están sentados en los ministerios. El otro día lo escuchaba en una entrevista a Ritondo decir, hablabas de los empleados públicos, que en Aerolíneas Argentinas sobra la mitad de gente. ¿Qué va a pasar con los empleados públicos? Porque cuando hablan de eficientizar, lo que hablan es de despedir. Sí.
porque eficiente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es, ya lo sabemos, nosotros vivimos acá. Después la tele le cuenta al resto del país un cuento, pero en esta ciudad la eficiencia no existe. Ahora, hay gente que... Alguien podría creer que un gerente, un tipo que supo gerenciar y manejar bien Monsanto va a poder hacer que el campo produzca mucho más. A favor de Monsanto. Ah. Vendiendo semillas de Monsanto, seguramente. En ese sentido, esto es lo último que quiero decir, me parece una irresponsabilidad de los dirigentes de la izquierda no ver matices entre Scioli y Macri. Porque la verdad que, por ejemplo, en este caso son evidentes los matices. Moca. En estos días uno ha estado en reuniones desde las más informales, familiares o semifamiliares, hasta reuniones de conversación política, que muchas veces suelen ser reuniones de catarsis después del acontecimiento inesperado de estos días, del domingo. Y en esas reuniones suele haber un esfuerzo por decir qué tenemos que hacer ahora, porque esto hay que no cambiarlo, hay que mantener a Scioli primero, digamos, ¿no? Y para hacer eso hay que cambiar algunas cosas, es evidente. Y yo, escuchándolo a Patricio, pienso que no solo en las palabras, sino en el tono y en los recursos que se utilizan, es decir, el recurso a la memoria, el recurso a la realidad, el recurso a lo cotidiano, ahí hay una especie de clave. Porque, ¿en qué consistió la concepción de la política para la que trabajó el neoliberalismo? La idea de que la política es un asunto de los políticos. En todo caso, los que pueden estar preocupados por un cambio de gobierno son los políticos, todo lo que rodea alrededor de la llamada clase, o algunos dijeron la casta política. Entonces, darse cuenta de que elegir a un ministro no es cambiar un sillón, no es cambiar el habitante de un sillón, sino que es cambiar la vida de las personas. Y nombrar a un administrador de las corporaciones es establecer una lógica en el país que ya no es la lógica de la gente que trabaja, sino que es la lógica de los poderosos que consideraron siempre. Porque aparte es cierto lo que dice Sandra, que este asunto de la corporación, el gabinete de las corporaciones, ese tiene marca estadounidense y europea. Pero en la Argentina fue siempre así. Salvo hablo de la Argentina post primer peronismo, el primer gobierno que no elige un capo financiero para el Ministerio de Economía y un capo de la tierra, un gran dueño de la tierra para manejar los asuntos agrarios, fue el gobierno de Néstor Kirchner y después el de Cristina Kirchner. Entonces, vuelvo al principio, me parece que hay que dramatizar. No dramatizar, no en el sentido, porque a veces se entiende mal la palabra dramatizar, de exagerar o de sobreactuar. Dramatizar quiere decir reconocer que hay un drama, reconocer que hay millones de argentinos a los que la elección del 22 de noviembre le cambia la vida para mejor, si tenemos fe en que se pueden cambiar, efectivamente, como decía Patricio, cosas de forma. Hay cosas que en 12 años de gobierno, en 12 años de un mismo proyecto gobernando, se gastan, se rutinizan, se pierden aspectos de iniciativa, de audacia, de dramatización también. Y entonces es bueno que pensemos desde adentro en cambiar, pero que no nos vendan por cambio lo que es ni más ni menos que el regreso, que no es ni más ni menos que la restauración de esa Argentina desastrosa, porque hay que decir que la Argentina de 2001 había llegado a un nivel de desastre al que la derecha amenaza volvernos. Patricio, no te quiero amargar, bueno, problema, vos te harás cargo. Ya tenés el PRO va a gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las preocupaciones primeras vos como intendente de Berazategui? ¿Cuáles son los primeros problemas que pensás que te vas a encontrar? El problema de la seguridad, que es el problema que vive el conurbano bonaerense, donde lo decimos, lo sabemos y por suerte la gente se dio cuenta que el 23 de noviembre, digamos, o el 11 de diciembre, nadie iba a solucionar de un día para el otro el tema de la seguridad, y ese fue un discurso que se fue cayendo detrás de soluciones mágicas de camaritas o de drones dando vuelta. Se soluciona si sigue teniendo trabajo la gente y si hay mucha más gente del lado de la fábrica que del otro lado mirando y no pudiendo trabajar. Por eso el temor es que se pierda el empleo. La flamante futura gobernadora va a tener
trabajar el tema de la seguridad junto con la capital federal, el tema de los hospitales públicos también, ¿no? Esto de que los bonaerenses se atienden en la capital, porque somos 2 millones que vamos todos los días a capital a gastar dinero o a trabajar o a limpiar las casas o los departamentos de muchos porteños, digamos, y usamos esos hospitales. Bueno, ahora van a ser todos los mismos hospitales de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Nosotros la vamos a ayudar en todo lo que crea ella que podemos ser útiles, haciéndole la vida más fácil a los berazateguenses. Claramente se la estoy haciendo más fácil a los bonaerenses que viven en Berazategui, de así cada uno de los intendentes, para colaborar con ella, para que solucione los problemas de los bonaerenses, lo que resta todavía en hospitales, lo que resta en seguridad. Se han solucionado muchos problemas, la policía comunal ha dado buenos resultados, pero a nosotros nos ha dado mejores resultados urbanizar los asentamientos. No tenemos ni uno solo en Berazategui. Y hace muy poco tiempo estamos cableando con fibra óptica un barrio que era un asentamiento que hoy está 100% asfaltado, tiene agua, tiene cloaca, tiene escuela, jardín, primaria, orquesta, escuela, y en el medio fibra óptica de última milla del gobierno nacional con megas del ARSAT. Esto es revolucionario y eso soluciona la seguridad. Esa es una discusión que vamos a tener con la gobernadora. Bueno, ¿cómo cree ella que podemos solucionar la inseguridad? Nosotros en Berazategui tomamos a trabajar exconvictos. Políticamente correcto no es. A mucha gente nuestra ha dicho, no me das laburo a mí y le das laburo a una persona que salió. ¿Y qué hacemos si no? Si no trabaja, tiene que darle de comer a sus hijos. Entonces hay programas para quienes no son exconvictos y hay programas para exconvictos. Tenemos mucho para discutir, pero sobre todo nos ponemos a disposición para colaborar con la gobernadora, que ha dicho que va a solucionar las inundaciones, las cloacas, y bueno, y si la podemos ayudar para que sea así, mejor para los berazateguenses. ¿Alguna pregunta para Patricio Musi? Sí, creo que vos sos peronista. Esta ironía lo pongo porque se ha discutido mucho el rol del peronismo en este momento. Y vos lo fortalecés, incluso hiciste un análisis muy ferviente, tal cual te marcó. Y te pregunto si este es un momento clave en el peronismo, un momento difícil, como dice Moca, sin dramatizar, pero ¿cómo lo ves vos eso? Bueno, es un momento bisagra, los trasvasamientos generacionales y las discusiones serias de cambios también en las estructuras políticas vienen luego de algunos de estos casos, ¿no? Suele pasar. Discutimos mucho antes de que nos suceda esto que nos ha sucedido y no hemos logrado, de alguna manera, por medio de la discusión o del debate, no llegar a tener, digamos, un mal resultado electoral o, por lo menos, que no nos pase lo que nos pasó, claramente. El debate se dio. Sin embargo, llegamos a este momento en el cual hay personas que ganan, hay personas que pierden, hay modelos que se cansan y que la gente se cansa, hay otros que no, por eso no hay que generalizar. Yo decía, y hoy charlábamos, a mí me tocó suceder a un intendente que era mi viejo, que tenía 85% de imagen positiva, no podía tener un pozo. Al primer minuto me decían, tu viejo no tenía pozo, tu viejo no se cortaba la luz, a tu viejo no robaban. Bueno, estas cosas que nos suelen pasar y que tenemos que afrontar tienen que ver con un ayornamiento y con energía que los jóvenes tenemos para cambiar las cosas y para cambiar lo establecido, el establishment, que también tenemos un establishment propio nosotros dentro de nuestros partidos políticos. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a asomar, muchos nos dicen, ojo, ojo, ten mucho cuidado, ten mucho ojo, 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 que vos empezás a salir a la calle mirando para todos lados a ver que no pasa nada. En realidad, nuestros papás, sin querer, nos cuidan tanto de que no nos pasen algunas cosas que le pasaron a ellos y gracias a eso aprendieron, que no nos dejan ni siquiera que nos caigamos y nos raspemos. Déjennos caernos, rasparnos, equivocarnos, porque al fin y al cabo hay otros viejos que se cayeron, que se rasparon, entonces no me vengan a decir que por joven o inexperto o por no tener X años en política yo no puedo gobernar un municipio o un país, porque acá nos ha gobernado un catedrático de la UBA y se fue rajando en helicóptero. Entonces, no jodamos más con lo establecido. Vamos y escuchemos a los jóvenes, de los cuales soy parte, pero hay muchos que son mucho más jóvenes que yo aún, por suerte, a los cuales los invitamos a participar y vinieron en estos últimos años a que sigan rompiendo lo establecido.